Tras la Primera Guerra Mundial, el continente europeo empieza a reconfigurar sus fronteras, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano son disueltos, el Imperio Alemán se convierte en la República de Weimar y pierde sus colonias, también es partida en dos con tal de darle salida al mar a Polonia que había regresado. En el Tratado de Versalles las potencias centrales son vistas como las únicas responsables de todo el conflicto, por lo que deben pagar las reparaciones de infraestructura, educación y bienes públicos y privados. Eso hace que la República de Weimar en su desesperación comenzó a imprimir billetes a lo bestia provocando una hiperinflación que obliga al país a interrumpir los pagos de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Tras la interrupción de los pagos, Francia y Reino Unido protestan en contra de esto. La inflación llega a su punto máximo, por lo que los Estados Unidos prestan al país una cierta cantidad de dinero para que se puedan recuperar del problema. Con el tiempo, Alemania se va recuperando poco a poco, reanudando los pagos de la deuda, aunque aún así el país estaba muy mal. La población acusa al gobierno de todos los problemas en el país, y esto se ve reflejado en las elecciones, en la que el partido de extrema derecha, el Partido Nacional Socialista o también conocido el Partido Nazi gana las elecciones. Primero que todo se elimina cualquier tipo de oposición política y toma el control total del país. En Italia, el partido fascista gana las elecciones y elimina la oposición del país. Debido a la caída de la bolsa en Nueva York, la economía mundial se va para abajo. Italia invade Etiopía, logrando conquistar el país, pero a pesar de la captura de la capital, la resistencia sigue vigente, y rey de la nación se niega a firmar un armisticio o tratado de paz. Tras la caída del Imperio Español se funda una república, aunque esto no duraría mucho, pues iniciaría una guerra civil entre nacionalistas y republicanos. Los primeros son apoyados por Alemania e Italia, estos últimos firman el Pacto Roma-Berlín por el cual se crearía la Alianza del Eje. El Tercer Reich también firmaría una alianza con Japón, que ya invadió Manchuria hace algunos años. Este mismo aprovecha el inicio de la Guerra Civil Asiática o China, en la que se enfrentan comunistas contra nacionalistas, para invadir nuevos territorios. En Austria se crea un gobierno nazi local, y tras una enorme presión por parte del Tercer Reich, Austria se termina integrando al país. Además, Alemania pide a Checoslovaquia la anexión de ciertos territorios en el que viven 1,5 millones de alemanes. Francia y Reino Unido no quieren revivir una nueva guerra de desgaste, traicionan a su aliado checoslovaco, permitiendo que Alemania se anexe los territorios que pide, pero este mismo irrumpe el tratado y se anexa el resto del país. Mientras tanto, en otras partes del mundo, Italia invade y anexa Albania, debido a un incidente en la frontera entre Manchuria, controlado por Japón, y Mongolia, controlada por la Unión Soviética, por lo que ambas potencias se enfrentan. La guerra fue un fiasco para el Japón, que se devolvió al sur para seguir expandiéndose. Sin previo aviso, el Tercer Reich invade a Polonia. Esto provoca que Francia y Reino Unido le declararan la guerra a Alemania. Gracias a la nueva estrategia militar de Alemania, la guerra relámpago logra encerrar cierta cantidad de tropas polacas en algunos puntos para neutralizarlos después. De acuerdo al pacto de no agresión, la Unión Soviética invade el este de Polonia. Al final, Alemania y la Unión Soviética se reparten Polonia. En el norte los soviéticos piden a los finlandeses una relimitación de fronteras, pero estos se niegan, por lo que la Unión Soviética le declara la guerra a Finlandia. A pesar de la superioridad numérica, los soviéticos se encuentran con una enorme resistencia. Aún así empujan la frontera un poco, pero la guerra fue un fiasco para los rusos. Mientras tanto ocurre un incidente entre los aliados y Suecia por la exportación de metales, que abastecen el 50% de la industria alemana, por lo que el Tercer Reich invade Dinamarca y Noruega para asegurar las exportaciones.
El Tercer Reich comienza una ofensiva contra Países Bajos y Bélgica. Las fuerzas inglesas y francesas intentan defender este frente, pero los nazis logran romper la defensa francesa, haciendo una guerra relámpago. Llegando al mar en unas semanas, logran ocupar Bélgica y Países Bajos, mientras corren hacia París, ocupando el norte de Francia. Italia abrirá un nuevo frente por el sur, debilitando aún más a Francia. Finalmente Francia es derrotada y el sur y sus colonias se convierten en la Francia de Vichy, un estado títere alemán. Los países bálticos son invadidos y anexados a la Unión Soviética, mientras que algunas flotas inglesas luchaban contra las flotas alemanas. Un avión alemán se equivocó de ubicación y terminó bombardeando un barrio de Londres. Como represalia, los ingleses bombardean Berlín al día siguiente. A pesar de los intensos bombardeos, los nazis no logran tomar Reino Unido, por lo que deciden abandonar ese frente. En el frente pacífico, los japoneses reciben un embargo por parte de los Estados Unidos sobre el petróleo, cobre y metales esenciales para la economía japonesa. Estos fijan su sudeste asiático y Oceanía. Debido a que los europeos estaban en asuntos europeos, Japón tuvo la idea de invadir las colonias ricas en petróleo y metal. Italia comienza una expansión por todas sus colonias, de Libia a Egipto, de Albania a Grecia y de la Malasia italiana a la británica, aunque los dos primeros fueron un rotundo fracaso. Alemania se vio en la obligación de intervenir para proteger el petróleo rumano esencial para Alemania, iniciando la campaña de Africa Corps, en la que Grecia y Yugoslavia son invadidas y repetidas entre los países de los Balcanes, Italia y Alemania. Después de esto, los nazis empiezan la Operación Barbarroja. Esta operación se basaba en una mega invasión a la Unión Soviética con fin de hacerse con sus enormes y ricos recursos. De ahí que los soviéticos se unieran al bando aliado. Los británicos tenían la idea de construir una ruta de suministro para los soviéticos, pero esta se vería amenazada por Irán, que simpatizaba con el Tercer Reich, por lo que fue invadido por los británicos. En España, después de 3 años, por fin la guerra civil había acabado con la victoria de los nacionalistas, colocando a Francisco Franco como nuevo dictador simpatizante con Hitler. Finlandia se une a la guerra tal de recuperar sus territorios perdidos en la guerra de invierno. Hablando de invierno, los nazis estaban en las puertas de Moscú y había una batalla decisiva para los soviéticos, solo que la temperatura baja a los menos 30 grados centígrados. Los alemanes mal equipados sufren del intenso y doloroso frío. Los soviéticos aprovechan esto para contraatacar. Japón comienza con la invasión al Pacífico y el sudeste asiático, logrando anexarse varias colonias europeas, aunque Japón temía una invasión de los Estados Unidos por el Pacífico, especialmente su poderosa fuerza marítima, que se encuentra estacionada en Pearl Harbor a manera de vigilancia. Sin aviso o declaración de guerra, Japón bombardea el puerto de Pearl Harbor, destruyendo gran parte de los submarinos y barcos de guerra de los Estados Unidos, a lo que USA responde declarándole la guerra a Japón. Mientras los americanos desarrollaban la bomba atómica, casi todas las colonias europeas en Oceanía habían sido invadidas y ocupadas por Japón. El Tercer Reich estaba en su máxima expansión, mientras los Estados Unidos seguían con el desarrollo de la bomba atómica. El océano Atlántico estaba dominado por los nazis, al igual que casi todo el océano Pacífico e Índico. Esto no le importaba mucho a los americanos, que estaban preparándose en el frente pacífico. Mientras tanto, los nazis decidirían dar una contraofensiva, esta vez en el sur, llegando al norte del Cáucaso extrayendo su petróleo. Estaba la operación Estados Unidos irían de isla en isla hasta Japón. En África los ingleses ganarían una batalla decisiva, en la que hubo un enorme desembarco en las colonias de Francia, en la que rodearon a los italianos y alemanes. Como represalia, los italianos y alemanes invadirían la zona
libre de Francia. Tras un buen tiempo, un enorme contraataque soviético expulsaría a los rumanos que vigilaban el Cáucaso. Los 350,000 alemanes en esa zona se tenían que rendir. En Túnez, África Corps caería limpiado a África del Eje. Desde Malta se preparaba una invasión a Italia, mientras los nazis peleaban con los soviéticos, invadiendo por sorpresa a los italianos, poco a poco, hasta que el Tercer Reich anexaría lo que quedaba de Italia, mientras que en Moscú, Estados Unidos, la Unión Soviética y Reino Unido discutían sobre su coordinación para atacar a los alemanes. De manera sorpresiva se llevaría a cabo el desembarco anfibio más grande de la historia, logrando en poco tiempo liberar a Francia. Alemania en declive no tenía muchas opciones, estaba que no se podía defender. Los serbios lograrían liberarse por sí solos de los alemanes. La Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos habían acorralado al Tercer Reich. Hitler se suicida 2 días antes de la caída de Berlín. Alemania caería, y con ello se repartiría Europa de nuevo. Alemania sería dividida entre Francia, USA, los ingleses y la URSS. Se le daría un ultimátum a Japón, de que se rindiera y dejara las colonias europeas, pero Japón ignora este ultimátum, por lo que el proyecto Manhattan proseguiría hasta la caída de Japón. La bomba atómica estaba lista y se lanzó una en Hiroshima y Nagasaki, mientras que por el norte, los soviéticos conquistaban el norte de Manchuria. Los territorios de China vuelven a la República de China y continúa la Guerra Civil Asiática. Las colonias del sudeste asiático y Oceanía fueron liberadas. La península de Corea sería dividida entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, mientras que el resto de Japón sería ocupado por los Estados Unidos hasta 1952. Después de la Segunda Guerra Mundial, en general, todas las colonias europeas se vieron muy debilitadas por la guerra, lo que provocaría un montón de independencias. También se crearía el Pacto de Varsovia y la OTAN. Posteriormente empezaría la Guerra Fría, terminando con esta historia con algo más grande.